Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. El patrón lo tenéis totalmente gratuito y disponible en varias tallas en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalo, imprímelo en folios de tamaño DIN A4 y une las piezas como si fuera un puzzle. Con cinta adhesiva podrás sujetar las hojas. Una vez que tengas el patrón, recorta por la talla seleccionada. Y si tenemos ya el patrón, vamos a empezar a cortar las piezas. Coge la tela exterior y dóblala por la mitad, teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Y con la tela doblada y con el derecho de la misma hacia adentro, vamos a ir colocando las piezas de patrón como estáis viendo en el vídeo. Excepto el centro delantero, que irá justo haciendo coincidir con la doblez de la tela, el resto de piezas tienen que ir lo suficientemente despegadas o una distancia entre una y otra pieza como para luego poder recortar y dejar el margen de costura. Con jaboncillo de sastre vamos a marcar el contorno de todas las piezas y vamos a tener en cuenta que los patrones que os he dejado en el blog, el largo está cortado porque no iba a poner más folios de patrón, pero tenéis que alargar la línea. Yo os aconsejo hasta el final o hasta el largo de la tela que tengáis, más que nada es para luego recortar si nos hace falta. Coge la tela de forro y extiéndela sobre la superficie plana, dóblala por la mitad con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Para cortar piezas iguales, nosotras lo que hemos hecho es colocar los patrones como los teníamos colocados, es decir, la tela exterior doblada encima de este forro. Este paso lo podéis hacer incluso antes de empezar a colocar las piezas de patrón. Vamos a ir recortando una a una todas las piezas de patrón, dejando siempre 1,5 cm de margen de costura en todo el contorno de la pieza. Si queréis dejar un poquito más de margen no pasaría nada, porque luego vamos a ir rectificando las costuras hasta ajustar el vestido a nuestro contorno del cuerpo. Para las mangas hemos utilizado una tela diferente, por eso vamos a coger los centímetros de tela que tenemos, los doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro y los volvemos a doblar. De esta manera nos van a quedar 4 capas de tela. Colocamos ambos patrones de mangas sobre la tela, bien cuadrados y con suficiente espacio entre uno y otro como para luego dejar margen de costura. Alfilereamos los patrones a la tela y marcamos todo el contorno de ambas piezas con jabón de sastre. Una vez los tenemos, recortamos a 1 centímetro o 1,5 centímetros de todo el contorno de ambas piezas. Y vamos a empezar a coser nuestro vestido. Lo primero que vamos a hacer es medir la cremallera en el centro del patrón trasero y con las piezas traseras una sobre otra con los derechos de las mismas enfrentados, vamos a partir de esta medida donde termina la cremallera a coser un pespunte sencillo uniendo por el centro estos patrones a 1,5 centímetros del borde de la tela. Con esta medida también vamos a coser de la misma manera las piezas traseras del forro, uniéndolas por el centro y con el derecho de la tela enfrentado. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a unir las piezas laterales traseras a la pieza central trasera que acabamos de coser. Con una costura lineal vamos a coser un pespunte a 1,5 centímetros aproximadamente del borde de la tela. Tendremos que ir adaptando las piezas porque estas hacen un poco de curva que será el efecto de las pinzas laterales para ajustar el vestido totalmente al cuerpo. Este tipo de costuras es mejor quizás que las hilvanéis antes de meter la máquina de coser y os la probéis
porque posiblemente os haga falta reducir o ampliar en alguna de las partes de todo el largo del vestido. La cuestión de este vestido es ir adaptando y personalizando el mismo vestido a cada cuerpo. Para las piezas del forro vamos a realizar el mismo procedimiento. Con el mismo margen de costura vamos a coser ambas piezas laterales traseras al centro donde va la cremallera. Y con el derecho siempre de las piezas enfrentado. Para tener delantero y trasero completos vamos a unir también las piezas laterales a la pieza central delantera. Para ello, con los derechos enfrentados, vamos a coser ayudándonos con las manos para adaptar bien las piezas en las partes más curvadas a 1,5 cm del borde de la tela un pespunte lineal. El truco, si no eres principiante, es previamente hilvanar todas estas piezas que estamos cosiendo para luego probarnos el vestido y ver si efectivamente se adapta a las curvas de nuestro cuerpo. Para el forro haremos el mismo procedimiento, con el derecho de las telas enfrentadas. Si es que este forro tiene derecho al revés, vamos a coser los laterales delanteros a la pieza central. Con un pespunte lineal a 1,5 cm del borde de la tela vamos a ir adaptando las piezas a las curvas porque estas son las que nos ayudarán a que se adapte mejor el vestido a nuestro cuerpo. Para coser la cremallera en el hueco que habíamos dejado en el central trasero vamos a colocarla con el carro hacia abajo, es decir, la cremallera del revés, con un prensatelas especial para cremalleras invisibles, y por el derecho del vestido vamos a coser uno de los lados de esta cremallera justo al filo del carro, sin pisar el carro porque si no, no nos va a abrir ni cerrar. Volcamos la cremallera y colocamos también la parte que nos falta por coser del revés también en el lado contrario del hueco que tenemos para nuestra cremallera y la cosemos a 1,5 cm con el prensatelas de cremalleras invisible. Vamos a ir cosiendo, ya ves, tiene que quedar de esta manera. Con los derechos de ambas piezas enfrentados vamos a coser por los costados el delantero con el trasero. Colocamos una pieza delantera sobre la trasera y cosemos un pespunte lineal en los laterales a 1,5 cm del borde de la tela. Si estáis hilvanando todo el vestido, este sería los últimos hilvanes. Cerrar el vestido por los costados, probaros el vestido y ajustar con alfileres las costuras hasta que quede bien pegadito. Luego, con una remalladora o una puntada en zigzag vamos a remallar las costuras abiertas, es decir, primero remallaremos uno de los lados de la costura o del borde de la tela de la costura y luego el otro. Y para terminar vamos a planchar bien las costuras, todas las costuras que hemos hecho abiertas. Con el forro realizaremos los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. El vestido y el forro tienen que quedar exactamente iguales. Con los derechos de las mangas enfrentados y como estáis viendo, es decir, con las piezas colocadas como las estáis viendo, vamos a ir cosiendo las 4 mangas que tenemos. Y luego con la plancha vamos a ir abriendo bien estas costuras que acabamos de hacer. Tenemos
4 mangas y se tienen que convertir en 2. Por eso colocamos con los derechos enfrentados y haciendo coincidir bien la costura una manga sobre la otra y vamos a coser un pespunte uniéndolas por los laterales, es decir, por el lado o por los lados más largos de esta manga. Y haremos lo mismo con la otra manga. Cosemos con los derechos de las telas enfrentados los laterales más largos. El resultado de las 2 mangas nos tiene que quedar de esta manera. Realizamos una serie de piquetes sobre todo en la parte más curvada y le damos la vuelta a las mangas. Luego planchamos muy bien y ayudándonos de la mano, retorciendo un poquito la costura para sacarla lo máximo posible. Ahora vamos a hilvanar las mangas al cuerpo del vestido. La parte más ancha de la manga irá en la parte trasera y con los derechos de la tela enfrentados vamos a hilvanar la parte superior de la manga en el vestido. La parte más estrecha de la manga va en el delantero. La colocamos bien haciéndola coincidir en el hueco que tiene disponible el vestido y la hilvanamos. Para la otra manga hacemos lo mismo. Colocamos la parte más estrecha de la manga con el derecho de las telas enfrentados en la parte delantera y la parte más ancha de la manga en la parte trasera del vestido y lo hilvanamos bien. No dejamos todavía el dedal, la aguja y el hilo porque vamos a introducir el forro en el vestido y vamos a hacerlo coincidir por todo el contorno de la parte superior. Y con el derecho de la tela de forro enfrentada con el derecho de la tela del vestido, vamos a hilvanar toda la parte superior a 1,5 centímetros aproximadamente del borde de la tela. Ya veis que estamos hilvanando todo el contorno. Las mangas quedarán dentro y no tendremos que tocarlas para nada. Una vez hilvanada toda esta parte, dale la vuelta, ponlo del derecho y pruébatelo. Ajusta bien las mangas a tu anchura. Cuando hayamos confirmado que efectivamente el vestido nos queda bien, lo que hemos hilvanado lo vamos a coser a máquina. A 1,5 centímetros aproximadamente del borde de la tela vamos a ir cosiendo por donde hemos echado el pespunte, es decir, en todo el contorno de la parte superior del vestido, uniendo de esta manera el vestido a la tela de forro. Recortamos un poco los excesos o los picos de tela y realizamos una serie de piquetes sobre todo en la parte más curvada para luego darle la vuelta más fácilmente. Volvemos el vestido y lo ponemos del derecho. Metemos el forro dentro y vamos a pasar a afianzar o hilvanar un poco la parte superior para que quede bien fijada. Hilvana bien todo el contorno porque esto nos va a servir como un hilo de apoyo. Luego pruébate el vestido y determina el largo a tu gusto. Hilvana bien el largo completamente para que quede mejor o más equilibrado por todos los lados. Con un pespunte en zigzag o una remalladora, remalla todo el bajo del vestido y luego realizamos una puntada ciega o escondida a mano para hacer el bajo de todo el contorno del vestido de la parte exterior. De esta manera las terminaciones nos quedarán mucho más elegantes. Para el bajo del forro, como el forro no se va a ver porque tenemos que subirlo unos 3 centímetros más alto que el vestido para que cuando nos sentemos no se vea el forro por debajo del vestido, lo que vamos a hacer es recortar todo el bajo del vestido a ras del bajo que acabamos de hacer y luego realizar un dobladillo como estáis viendo sencillo a máquina
Y de esta manera iremos mucho más rápido. Luego lo plancharemos bien. Para terminar nuestro vestido nos había quedado suelto la parte de forro en el hueco de la cremallera, es decir, la parte de forro que no va unida a la cremallera. Por eso, con un pespunte lineal sencillo, por la parte de la cremallera que no se ve, vamos a coser con el vestido del revés el forro a la cremallera. Tened mucho cuidado de no pisar con el prensatelas o con la aguja de coser el carro de la misma. Con el lado que nos queda suelto de la otra cremallera o de la otra parte de la cremallera hacemos lo mismo y lo fijamos. De esta manera ya tenemos nuestro vestido terminado. Os dejo más fotos del resultado en el post que os dejo en la descripción de este vídeo. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso a paso.